El Señor te guardará hasta el fin. Este es un mensaje de consuelo. Están claras las señales de los tiempos finales. Muchos incluso dicen que estos eclipses y estos fenómenos meteorológicos, climatológicos, son señales que están anunciadas en la Biblia. ¿Qué hay de cierto en eso? Hoy vamos a estudiar un capítulo de la Biblia brevemente que habla de eso, de las señales de los tiempos finales. Y es cierto que están claras y cada vez más se acerca ese día final. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí el Señor nos deja señales que nos indican eso, que están cada vez más cerca. Pero mire, este es un mensaje de consuelo. No temas, hijo de Dios, porque el Señor te guardará y estará contigo hasta el final. ¿Cómo podemos vivir los creyentes a la luz de estos tiempos finales que se acercan? ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del Evangelio de Marcos. Hoy vamos por el capítulo 13. Por favor, téngalo frente a usted, de preferencia que ya lo haya podido leer. Y aquí está claro eso, que cada vez están más claras las señales de los tiempos finales. Marcos 13 es un llamado de Jesús a sus discípulos a permanecer firmes, a estar alertas, a velar, porque los tiempos finales se van a ir acercando cada día más, pero no temas, porque el Señor te guardará hasta el fin. Hay un versículo que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. No habrá ni un día de esta vida en que vamos a estar sin la ayuda de Cristo a través del Espíritu Santo y a través de la cobertura de su iglesia. La verdad, hermano, es que a muchas personas les da miedo este tema de los tiempos finales, pero a usted y a mí no nos asustan los tiempos finales. A usted y a mí nos conviene que venga Cristo, porque ahí se acerca nuestra verdadera vida, una eternidad con el Señor en nuevos cielos, en nueva tierra, viviendo en paz, viviendo en verdadera justicia, viviendo en plenitud de gozo. Ahí ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber guerras, ya no va a haber injusticia, ya no va a haber muerte, ya no van a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, dice la palabra. Claro, en los tiempos finales sí se anuncia que va a haber persecución y que van a ocurrir algunas señales, que eso es lo que asusta a muchas personas, pero el Señor nos lo dice para que sepamos que eso va a ocurrir, que no nos tome por sorpresa, que estemos conscientes que Él nos lo anunció, que sepamos reconocer los tiempos y entonces podamos velar, podamos estar alertas como iglesia, podamos predicar cuando vemos que aquel día se acerca, animarnos entre creyentes a perseverar en la congregación. Y recuerde que muchas de estas señales que vamos a leer ahorita, tenga frente a usted Marcos 13, algunas de estas sí las va a vivir la iglesia, pero otras no, porque hay un momento en la historia donde Cristo vendrá por su iglesia, la iglesia va a ser arrebatada, va a ser alzada y estaremos con el Señor. Recuerde que estos juicios que vendrán sobre la tierra, sobre el mundo incrédulo, no pueden caer sobre la iglesia, porque Cristo ya pagó por su iglesia. Y aquí se narra ese arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver algunos versículos, por favor, listo. Y la primera señal es que se van a levantar falsos cristos. Miren Marcos 13:6, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esto mismo se repite al final del capítulo, cuando dice en el 21, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Está diciendo que al verdadero creyente no lo pueden engañar, pero el Señor no nos deja de alertar. Van a venir falsos predicadores hablando otra cosa que no es el evangelio, las buenas noticias del sacrificio de Cristo. Incluso otros van a decir, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, ya regresé, pero no lo va a hacer de acuerdo a como lo describe el Señor, que va a ser un regreso público del Señor donde todo ojo le verá. Por lo tanto, cuidado con falsas enseñanzas que se apartan del evangelio, que se apartan de la palabra y que nos alejan del Señor Jesús. La segunda señal son guerras y rumores de guerras. Miren el 13:7 dice, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, y miren, no solo guerras, también terremotos en muchos lugares, hambres, alborotos, pero todo esto es principio de dolores. Yo le diría que en esa etapa estamos ahorita, estamos en principio de dolores, como los dolores de parto de una mujer que cada vez van siendo más intensos y más frecuentes. De esta manera van a seguir ocurriendo estas cosas. Fenómenos meteorológicos como el eclipse pueden estar incluidos ahí. Bueno, ya vamos a ver más adelante cómo habla de que el sol se oscurecerá. Pero la segunda señal es guerras,
rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes, pandemias como la que acabamos de vivir. Todo esto es principio de dolores. Lo tercero que va a ocurrir es persecución contra los creyentes. Mira el 9, mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Muchas personas se confunden y dicen, pero esto ya ocurrió en el primer siglo, allá en el año 70. Y es cierto que ocurrieron algunas de estas señales, pero si vemos el contexto, nos damos cuenta que se está refiriendo a tiempos futuros previos a la venida del Hijo de Dios. Ahí claramente nos va a hablar de esa venida del Hijo de Dios y dice inmediatamente después de esta tribulación, de estas cosas las cuales no han ocurrido antes y nunca volverán a ocurrir de la misma forma. O sea, este capítulo 13 nos habla de la tribulación en el final de los tiempos, antes de la venida de Cristo. No nos está hablando del siglo I. Así que, hermanos, sepamos que a la iglesia cristiana la van a empezar a perseguir. En muchos lugares ya se hace. Es prohibido llevar una Biblia, es prohibido hablar de Jesús, es prohibido reunirse porque los meten a la cárcel o incluso los matan. Y esto va a empezar a ocurrir cada vez más. Sin embargo, no tengamos temor. Anímense unos con otros entre creyentes. Perseveremos hasta el final, porque el que persevere hasta el fin, dice Jesús, ese será salvo. Lo precioso es que Él es quien nos guarda y nos preserva. Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha y presentarnos delante de Él con gran alegría, dice la palabra. A Él es la gloria por los siglos de los siglos. No teman la persecución, el Señor nos guarda. Otra señal es que el evangelio va a ser predicado en todas las naciones. Hoy más que nunca eso está ocurriendo con el internet, con videos como este, con las redes sociales. Mira el versículo 10, por favor, Marcos 13:10. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Las misiones van a avanzar globalmente y van a alcanzar toda la tierra, dándole oportunidad a cada persona para oír las buenas nuevas y recibir la salvación. No dejemos de apoyar las misiones, no dejemos de dar en nuestra iglesia, de orar, de ir si el Señor nos envía. No dejemos de compartir estos videos o de compartir nuestro testimonio. Use sus redes sociales para compartir versículos, prédicas, alabanzas, las buenas noticias de Jesús tienen que llegar a todas las naciones, porque Cristo viene pronto. Ahora, va a haber un momento en la historia donde la iglesia va a ser alzada, vamos a ser arrebatados, el Señor nos va a levantar. Mira el versículo 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre, este es Cristo, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mire, va a sonar aquella trompeta, dice la palabra en otra parte, y el Señor juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Todos los creyentes, los muertos en Cristo, resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos alzados en las nubes. Muchas de estas señales terribles la iglesia probablemente no las va a vivir, otras sí. De hecho, ya estamos viviendo persecución, guerras, rumores de guerras, principio de dolores. Pero lo que tenemos que saber es que el día se acerca, Cristo viene pronto, debemos estar preparados, no atemorizados, porque el Señor nos guardará hasta el fin. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Cuidado con los que le ponen fecha. Mira el versículo 32, Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ahí termina dando una parábola que dice lo mismo, enfatiza que tenemos que orar, que tenemos que velar, que tenemos que estar listos y preparados. Oiga, como que si hoy mismo en la tarde, en la noche, como que si en unos minutos fuera a venir Cristo. Imagínese qué tremendo que mientras ves este video, de repente fuera la venida del Señor. Y yo te pregunto, ¿estás preparado para la venida? Si has puesto tu fe en Jesucristo, quiero decirte, no temas, estás preparado. Pero ¿qué tal tus familiares? ¿Qué tal tus seres queridos? Veamos entonces, para terminar, cómo vivir sabiendo que están claras las señales de los tiempos finales. ¿Cómo vivir sabiendo que Cristo viene pronto? Lo primero, no te dejes de congregar. Necesitas permanecer, perseverar en una iglesia local donde eres cuidado, donde eres animado, donde eres guiado y exhortado, donde eres alimentado con la palabra de Dios. Que Cristo nos encuentre perteneciendo a una iglesia local y si es posible sirviendo. La Biblia dice, no se dejen de congregar porque se les va a hacer costumbre. Miren que aquel día se acerca. Número 1, congréguese. Número 2, no se desanime.
confíe en la protección de Dios. Cuando veamos injusticias contra los cristianos, cuando veamos persecución, recuerde que Cristo ya había anunciado esto y Él ha prometido protegernos, pelear por nosotros, estar con nosotros hasta el final. Así como el pueblo de Dios fue guardado en Egipto y vinieron aquellas plagas, pero no le hicieron daño al pueblo de Dios, así el Señor te tiene a ti y a tu familia en el hueco de su mano. No temas. Número 3, no dejemos de orar. Dice el Señor, velad y orad. En la oración somos animados. En la oración recibimos fuerzas de la gracia de Dios. En la oración somos fortalecidos. Esas oraciones son como incienso agradable que llega a la presencia de Dios. Y mire, Él responde con poder esas oraciones. Las oraciones de los santos llegan y Cristo viene pronto como respuesta a esas oraciones. Digámosle, ven Señor Jesús. Número 4, dele la espalda al pecado y al mundo. No podemos estar viviendo de noche, viviendo como incrédulos, sabiendo que Cristo viene pronto. No hay tiempo que perder. No somos hijos de la noche, no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. Andemos de día, no andemos oscuramente en tinieblas, en actos vergonzosos. No, hermanos, procuremos presentarnos delante de Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Dedique sus días no al pecado, sino a servir al Señor. Llénese del Espíritu Santo y dele la espalda al pecado, porque Cristo viene pronto. Y número 5, no dejes de predicar. El mundo entero tiene que saber que solo en Jesús hay salvación, que Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo y ese Hijo murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó. Él está vivo y es poderoso para salvar a todo aquel que le invoca. Todo el que pone su fe en el Señor recibe salvación. Apoye las misiones de su iglesia. Enviemos misioneros. Mire qué honor pertenecer a la denominación Asambleas de Dios, la que más misioneros envía a nivel global. Apoyemos nuestra denominación, apoyemos nuestra iglesia local. No dejemos de compartir estos videos y confiemos porque Cristo viene pronto y Él nos guardará hasta el final.